Maestro, compañeros, con todos, muy buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hacer la exposición del pilar 3, la psicología de la inversión. Bueno, los integrantes: García Escarciana, Luisa Giovanna, Morales Marín Jenny, Pancaraquis Eliana Pamela, Quispe Moroco Alexander, Torres Quispe, Yele Leiser, Vilca Edgar Luis. Bueno, vamos a hablar primero sobre los cuatro pilares de la inversión. La inversión en acciones, nos dice, ¿no? Es la adquisición o la compra de la propiedad de una empresa o la acción de una empresa, ¿no? La inversión en bonos. También tenemos el instrumento de deuda emitidos por el gobierno o por empresas privadas. También tenemos la inversión de fondos indexados, donde nos dice están añadidos para aplicar o replicar el diseño de un índice del mercado específico. También tenemos otra, la inversión de bienes raíces, sobre la adquisición de una propiedad o una residencial o unos comerciales, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el mal comportamiento, nos dice. Mal comportamiento nos puede llevar a una mala inversión. Eh, en esa mala inversión, ¿quiénes somos los que hacemos mala inversión? En nosotros mismos, o somos nuestros propios enemigos en esa mala inversión nosotros, ¿no? Donde nos dice Benjamin Graham, ¿no? La premisa principal de la economía en la que el inversor son racionales y siempre se comportan en su propio interés. Los inversores, todos los demás suelen ser los desafortunados cautivos de la naturaleza humana, como Benjamin Graham, ¿no? Nos dice que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Ahí tenemos una historia de un joven, de Richard Taylor, hace 30 años, que nos cuenta que él pensaba viajar con su amigo a un partido de béisbol en Nueva York, ¿no? Donde ellos tenían enfrente una tormenta de nieve cegadora. Ellos en un momento decidieron no viajar, pero tenían también las entradas o las entradas compradas, ¿no? Pero ellos se preguntaron, no, o ellos decidieron no ir, y ellos en un momento llegaron a preguntarse qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos viajado a pesar de la tormenta de nieve. En eso Taylor comenzó a recopilar tales anomalías y fundó casi solo la disciplina de las finanzas conductuales, el estudio de cómo la naturaleza humana nos obliga a tomar decisiones económicas irracionales, ¿no? Bueno, también tenemos acá, nos dice, no se dejen pisotear por la manada, dicen. Los seres humanos disfrutamos en asociarnos con otras personas, o nos encanta especialmente compartir intereses comunes, ¿no? Y esto nos ayuda, y nos multiplica en la economía, o en la psicología, en la educativa, en la política, pero al invertir somos un fracaso o un peligro, ¿no? En esto se debe a que nuestros intereses, credenciales y comportamientos están sujetos a las modas, ¿no? De todo el mundo puede estar por encima del promedio. En el artículo que nos dice acá, los inversores, inversores publicados en el 14 de septiembre de 1998, nos dice los rendimientos o las actitudes de los inversores a caída en el mercado de 1998. Por ejemplo, vemos en este cuadro la cartera propia, que tenía un 15,20%, que cayó al 12,90%. También tenemos el mercado general, que cayó del 13,40%, cayó al 10,50%. El pasado inmediato quiere atraparte. Un gran error que cometen los inversores es suponer que el pasado inmediato predice el futuro a largo plazo. Esto ocurre cuando los inversionistas compran activos después de un sólido periodo de desempeño, basándose en la creencia errónea de que sabían que la inversión tendría un buen desempeño. La historia nos demuestra que los inversionistas que reaccionan de forma exagerada a los acontecimientos del mercado suelen acabar teniendo peores resultados de los que tendrían si se guiaban a su plan y no a sus suposiciones. Entretenme. Nos habla de la indexación. Está siendo definida como método para registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar una tabla. Si la indexación funciona muy bien, ¿por qué tan pocos inversores la aprovechan? Porque los rendimientos de las acciones de crecimiento de pequeña capitalización son muy bajos.
Otro punto, por no tener la emoción de invertir grandes cantidades de dinero. Según el texto analizado, el juego de apostar es la segunda actividad humana más placentera. El riesgo equivocado es la aversión miope a las pérdidas, es decir, centrarse en los peligros de corto plazo e ignorar los muchos más graves de largo plazo. Por ejemplo, los inversores en la Gran Depresión, por el temor a pérdidas a corto plazo entre el 20% y el 40%, tomaron decisiones que afectó a largo plazo con una pérdida mayor al 59% de sus activos. Los árboles no crecen hasta el cielo. Una analogía para la inversión de los 4 pilares de la inversión de William Bernstein. Utiliza esta analogía de los árboles para ilustrar un principio fundamental de la inversión, que es la importancia de la diversificación. En ella nos dice que durante el mercado de principios de la década de 1970, la reciente manía por las acciones tecnológicas se enfatizó excesivamente la importancia y el crecimiento de los beneficios, especialmente para las multinacionales dominantes. Sin embargo, en un sistema de libre mercado, las empresas más grandes pueden tener una vida corta y despiadada. Además, las empresas glamorosas experimentan un rápido crecimiento y se venden a un precio extremadamente altos, multiplicando sus ganancias. Nos dice que en el año 2000, 3 empresas vendieron sus valores muy superiores a lo esperado, representando un valor de 3 o 4 veces mayor a las empresas típicas. Esto indica que el mercado espera que las empresas aumentan sus ganancias en los próximos años. Sin embargo, la mayoría de las empresas no pueden lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. Además, los estudios nos demuestran que el alto crecimiento de las empresas glamorosas no dura mucho tiempo y tiende a igualarse en el mercado. Esto se debe a que las acciones de crecimiento suelen ser sobrevaloradas, aunque pueden tener un rendimiento superior en ciertos periodos a largo plazo. Las acciones del valor suelen tener mejores resultados. Entonces, podemos decir que el glamour empresarial en el sistema de libre mercado es semífero y la mayoría de las empresas no pueden mantener un crecimiento desmesurado. Durante mucho tiempo, las acciones de crecimiento suelen ser sobrevaloradas y su crecimiento futuro tiende a igualarse al del mercado. William Bernstein también utiliza la analogía del rostro en las nubes. Nos dice que los seres humanos tenemos la habilidad de reconocer patrones abstractos, como Newton, que descubrió la ecuación gravitacional, o Darwin, que extrapolan la teoría de la evolución. Sin embargo, esta habilidad no suele ser útil en el ámbito de la inversión, ya que los precios de la acción y bonos son aleatorios y no siguen patrones predecibles. Por ejemplo, en 1987, muchos creían que había una caída de precios similares al del 1929 y 1933, pero esto no ocurrió debido a la gestión de la crisis por parte de la Reserva Federal. No existen patrones repetibles en los precios de valores. Los periodistas financieros intentan crear nuevas historias cada semana, pero muchas veces basadas en acciones cuales entre datos económicos y financieros. Además, los datos relevantes para la actividad económica futura ya están incluidos en los precios de las acciones, bonos, por lo que actuar basándose en esta información carece de valor, incluso cuando los patrones parecen estabilizados, pueden cambiar, como la relación entre el rendimiento y las acciones y los bonos antes y después en 1958. En resumen, confiar en el rendimiento, confiar en el rendimiento de los patrones de la inversión puede ser peligroso y no garantiza el éxito.
Contabilidad lamentable. En esta parte del texto vamos a abordar varios conceptos importantes en finanzas conductuales, destacando cómo los seres humanos tienden a manejar las pérdidas y los fracasos en sus inversiones. Algunos puntos claves a mencionar son la resistencia a asumir las pérdidas. Generalmente los seres humanos no aceptamos las pérdidas, tampoco admitimos los fracasos en nuestras inversiones, ¿no? Y esto nos lleva particularmente a, a un caso problemático si se cree en la eficiencia del mercado, el desempeño de las acciones en caída. Aunque las acciones del mal desempeño tienen alta probabilidad de quiebra, algunas se recuperan. Evitar el arrepentimiento. Un comportamiento de inversión irracional es que los inversores son menos propensos a vender las acciones perdedoras que las ganadoras. Este fenómeno se conoce como evitar el arrepentimiento. Estos conceptos también van a resaltar la importancia de una gestión consciente y global de la cartera, evitando sesgos que puedan llevar a decisiones de inversión irracional y perjudiciales. La contabilidad mental, ¿no? Este concepto se refiere a las tendencias de los inversores a separar mentalmente sus inversiones exitosas de las fallidas. La subestimación del rendimiento global. Los inversores a menudo no calculan el rendimiento general de sus inversiones. El atesorar éxitos y enterrar fracasos. Esta estrategia humana de recordar los éxitos y olvidar los fracasos es muy peligroso en el mundo de las inversiones, ya que nos permite o que permite ignorar el fracaso global de una estrategia de cartera, resultando en retornos miserables a largo plazo. La percepción errónea del desempeño. Si se pregunta a un inversor medio sobre el desempeño de sus inversiones, probablemente dirá que le va bien, aunque pueda no estar consciente de los resultados reales debido a la contabilidad mental que tiene y a otros sesgos. El síndrome del club de campo, ¿no? En este texto vamos a abordar los desafíos y peculiaridades de los inversionistas de alto patrimonio neto y su relación con los fondos de cobertura y otros vehículos de inversión exclusivos, ¿no? El síndrome del club del campo y los fondos de cobertura. Dentro de los fondos de cobertura son similares a los fondos mutuos, pero con menos transparencia y mayor exclusividad. Estos fondos atraen a inversionistas ricos debido a la percepción de sofisticación y rendimiento superior. Terapia de comportamiento. En este último capítulo examinaremos los muchos pecados de lo que es heredera la frágil carne de inversión. Para ello formularemos estrategias para derrotar al enemigo en el espejo. Y recordemos que la ejecución es mucho más difícil que la planificación. Acorralar la manada. Una inversión se ha convertido en un tema de conversación, lo cual está sobrevalorada por la sencilla razón de que demasiadas personas ya han invertido en ella y debemos identificar la sabiduría convencional actual para poder ignorarla. Y también debemos reconocer que el inquietante entorno actual del mercado es que todo el mundo sabe que las acciones tienen altos rendimientos a largo plazo. Vamos a considerar dos estrategias, los cuales son útiles. Primero, identificar el convencionalismo de la época, sabiduría y asumir que está mal. Segundo, tomar en cuenta que las clases de activos con mayores rendimientos futuros tienden a ser los que actualmente tienen mayor rendimiento. No dejes que se te suba la cabeza. El primer paso para evitar el exceso de confianza es aprender a reconocerlo. ¿Y cómo se evita el exceso de confianza? Diciéndote a ti mismo al menos algunas veces al año. El mercado es mucho más inteligente de lo que yo seré jamás. Allá hay millones de otros inversores que están mucho mejor equipados que yo. Si no puedo vencer al mercado, lo mejor que puedo hacer es unirme a él de la manera más barata y eficiente posible. Tercero, ignore los últimos 10 años. Necesitamos recordar constantemente dos cosas. Primero, que comprar la inversión con mejor desempeño de los últimos 5 a 10 años refleja invariablemente la sabiduría convencional, lo cual es generalmente errónea. La segunda es que la mayoría de las veces la compra del activo de peor rendimiento de la última década es una idea mucho mejor.
Último, atrévete a ser aburrido. Los activos más interesantes tienden a tener los rendimientos más altos, más bajos a largo plazo, y los más aburridos tienden a tener los más altos rendimientos. Y una estrategia de cartera superior debería ser intrínsecamente aburrida. Temas riesgos claros. La aversión miope al riesgo muestra tendencia al centrarnos en las pérdidas a corto plazo. Es uno de los fenómenos psicológicos más corrosivos que experimenta el inversor. Cuando usted asume un riesgo, debería de estar ganando una prima de riesgo, es decir, un rendimiento adicional por soportar los altibajos de mercado. O puede invertir la prima de riesgo y llamarla penalización de seguridad. Combatir la miope aversión al riesgo es la tarea emocional más difícil a la que se enfrenta cualquier inversor. Dos formas de hacer esto. La primera es comprobar sus carteras con menor frecuencia posible. Los expertos en finanzas conductuales han descubierto, tanto en el laboratorio de investigación como en el mundo real, que los inversores que nunca miran sus carteras se exponen a mayores riesgos y obtienen mayores rendimientos a aquellos que examinan sus tenencias con frecuencias. La otra forma sería tener suficiente efectivo para tener cierta ecuanimidad ante las caídas del mercado. Disfrute de la aleatoriedad. Tenga en cuenta que casi todos los patrones aparentes del mercado de valores son de hecho solo una coincidencia. Si uno examina lo suficiente los datos, encontrará una gran cantidad de criterios de selección de acciones y reglas de sincronización de mercado, a uno que lo harían rico, ¿no? El inversor experimentado aprende rápidamente, ya que dado a mayor parte del comportamiento del mercado es aleatorio. Lo que funcionó ayer rara vez funcionará mañana, ¿no? Predictores estadísticos. Si bien existen algunos predictores estadísticos débiles de los rendimientos de las acciones y del mercado, la mayor parte del mundo financiero es totalmente caótico. Las estrategas del mercado. Lo más importante es ignorar a los estrategas de mercado que utilizan los datos financieros y económicos para pronosticar la dirección del mercado. Unifica tu contabilidad mental. Cierta clase de activos, en particular los metales preciosos y las acciones de mercados emergentes, son bastante capaces de perder entre el 50 y el 75% de su valor de un año a 2 años. Rendimiento total del mercado. Para obtener el rendimiento total del mercado de cualquier clase de activo, debe estar dispuesto a conservarlo después de que su precio haya caído drásticamente. El rendimiento general de la cartera es uno de los más importantes, porque al final de cada año debemos de calcularlo. Si en sus habilidades matemáticas no está a la altura de hacer esa tarea, vale la pena pagarle a un contador para que lo haga. Gracias.